Bueno, hemos invitado al ministro del Ambiente, el señor Castro, para que nos explique cómo ha andado este año la ejecución de su presupuesto y qué prioridades ha tenido en un país que tiene graves amenazas. Hay estrés hídrico en el norte, hay los glaciares de nuestra sierra, los más numerosos del mundo tropical, que se reducen a ojos vistas, hay contaminación en la ciudad de Lima, entre las peores del mundo. Y al aire. Y hemos tenido en los últimos tiempos derrames petroleros que no han quedado del todo explicados. Señor Castro, muy buenos días. Buenos días, Fernando Mávila. Muy buenos días, bienvenido. De estar aquí con ustedes. El sector ambiente y en general el gobierno hemos tenido este año una alta ejecución presupuestal. Quiero un poco comenzar por ahí antes de abordar los temas del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente este año, el año 2024, ha ejecutado el 97% de su presupuesto y básicamente abordando aspectos de inversiones para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades indígenas en la Amazonía. Hemos implementado bionegocios, econegocios, planes de negocios también, que van a ayudar en los próximos años a generarle una economía local a las comunidades, que también son los principales aliados estratégicos para la conservación de los bosques, de las áreas protegidas, etc. Hemos invertido más de 30 millones de soles en ellos, en colocaciones directas para ellos y en colocaciones a través del sistema financiero con cajas rurales, pero también hemos invertido en gestión de residuos. Y aquí es importante, Fernando Mávila, la gestión de los residuos sólidos en el Perú, los residuos sólidos y la mala disposición, Fernando, es un problema que viene de décadas, una responsabilidad exclusiva de los gobiernos locales de acuerdo a su ley orgánica, pero el Ministerio del Ambiente ha visto la necesidad de, a través de cooperación técnica internacional, poder ayudarlos en la construcción de rellenos sanitarios, en la adquisición de camiones compactadores, que les pueda dar a ellos esa infraestructura donde poder disponer. Este sábado estoy inaugurando el relleno sanitario más grande que tiene Trujillo, que le va a dar la solución a los 9 distritos de la provincia de Trujillo. ¿Dónde queda? En El Milagro. Ellos tienen un botadero ahora en El Milagro. Vamos a empezar este año con el cierre de este botadero y recuperarlo. Y hemos construido un relleno sanitario de casi 67 hectáreas, con una inversión en total. ¿Cómo han conseguido eso? Porque el gran problema es que las poblaciones vecinas se niegan. Todo el mundo quiere que se recoja la basura y que se la trate bien, pero nadie quiere que estos sistemas se hagan cerca de sus domicilios. Sí, ese es un análisis importante, Fernando, porque lo que hemos visto es que en nuestro país, y en la mayoría de los países de Latinoamérica, todavía seguimos con una infraestructura ya del siglo pasado. Los rellenos sanitarios, primero, hay que tener muchas áreas para poder disponer los residuos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en el Perú? Se hizo rellenos con plantas de valorización, es decir, poder recuperar plásticos, vidrios, latas, cartones, para que tengan otro uso y poder reciclarlos, reutilizarlos y generar otros productos. Y ahí entraron los programas con los recicladores. Lo que hoy estamos mirando, y eso ha sido resultado también de APEC, Fernando, es que Singapur, Corea, Japón tienen sistemas de generación de energía eléctrica de la quema de los residuos. Entonces, hemos ido avanzando con estos países, un poco ganar su experiencia. El viceministro ha estado en Corea para ver el tema de los plásticos y la generación de energía. San Sebastián, en Cusco, Fernando, va a ser el primer distrito que va a implementar un mecanismo de tratamiento de residuos para generar energía eléctrica. Entonces ya queremos ir migrando a otros sistemas tecnológicos, de tal manera que ya nos olvidemos de los rellenos, porque cada vez nos hace más difícil a un alcalde conseguir un terreno para relleno sanitario, porque los antecedentes son malos, pues, ¿no? Entonces, hace años o hace décadas se construyeron rellenos que después, por mala operación y no tener mantenimiento, se convirtieron en botaderos y están frente a comunidades, etc. Entonces, lo que queremos es evitar, y lo que estamos haciendo, aparte de construir estos rellenos y entregándoselo a la municipalidad, hemos creado un fondo de contingencia, porque miren, las malas políticas públicas en el tema municipal hace que tengamos amnistías a fin de año, exoneración, etcétera, que es lo que genera
morosidad. La morosidad en el Perú es alrededor del 80% en arbitrios. Entonces, si los municipios siguen con esas políticas de exonerar, de dar amnistías, de acuerdo, no recogen. Hemos comprendido sobre el tema de rellenos sanitarios. Hay otros temas, ¿no? Sí. En la agenda Nos gustaría conocer, por ejemplo, cuál es la situación en el norte, sobre el caso Petroperú, ¿no? Porque a pesar de que se dijo de que el agua ya estaba limpia, transparente, cristalina, no es lo que revelan los pescadores. ¿Qué ha ocurrido con ese caso? ¿En qué situación se encuentra la investigación? Para entender realmente lo que pasó. Permítanos ir, por favor, a los titulares de la media hora. Son las 9:00. Estamos conversando con el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, que ha venido sobre todo a destacar el alto nivel de ejecución presupuestal. Pero nosotros le hemos preguntado, ¿ese presupuesto se ha usado en qué? ¿Qué prioridades tiene su ministerio? Habida cuenta de que el Perú es uno de los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático. Y yo quisiera por eso comprender qué seguimiento estamos dando a lo que la comunidad científica internacional prevé como cambio climático. No hemos tenido una gran representación en las últimas reuniones internacionales sobre el cambio climático, ¿no? Yo quisiera que nos diga, por favor, cómo su ministerio da seguimiento a eso y cómo quiere responder a los riesgos que se nos vienen, el principal de los cuales quizá pueda ser la falta de agua dulce en las zonas donde hay mayor población en nuestro país. Mira, el 2024, un logro importante del Ministerio y del Gobierno ha sido la aprobación de la Estrategia Nacional, de la Estrategia y Política Nacional de Cambio Climático. Esta estrategia nos da la hoja de ruta al 2050 para abordar una serie de aspectos desde el punto de vista de cada uno de los sectores, ¿no? Es decir, cada uno de los sectores tenemos que se han comprometido en sus medidas de adaptación y de mitigación. Un punto importante es la gestión de los recursos hídricos. El Perú hasta el año pasado tenía un problema. No teníamos una autoridad que gestione las cuencas hidrográficas. Tenemos 151 cuencas, tenemos una autoridad que gestiona recursos hídricos en la cuenca. Pero el año pasado aprobamos, y lo discutimos con la presidenta, hicimos la propuesta de que la autoridad nata para la gestión de cuencas en el Perú es el Ministerio del Ambiente. Y aprobamos... Y la Autoridad Nacional del Agua es la autoridad de recursos hídricos en la cuenca. Sí. No es la autoridad de cuenca. Estamos creando dos instituciones en vez de ampliar los poderes de una sola para tener más eficacia. Va a quedar en una sola, porque los consejos, cuando estamos haciendo ahora los lineamientos nacionales para la gestión de cuencas hidrográficas, cuando se crean los consejos de cuencas, como los tienen otros países, todas las entidades tienen que integrarse a este consejo. Los consejos de recursos hídricos serán parte ahora ya de este consejo de cuenca. No puede haber el consejo de recursos hídricos y el consejo de cuenca es el que te va a ordenar las intervenciones en la cuenca, como deben intervenir cada uno de los sectores en la gestión de cuencas. ¿Quién en el ministerio da seguimiento al impacto que pueda tener sobre nuestro país, costa, sierra, selva y mar, el cambio climático, el calentamiento global? En el sector hay varios. En el ministerio tenemos la Dirección General de Cambio Climático y la Dirección de Ordenamiento Territorial. Pero la investigación propia, tenemos a CENAMI, tenemos al Instituto Nacional de Glaciares y Investigación de Ecosistemas de Montaña, que es INAIGEN, quien nos alerta de cómo van los procesos de pérdida de masa glaciar en el país. Y esta pérdida de masa glaciar en el país, por supuesto, lo que hace es impactar en el curso hídrico. Y eso nos ha llevado a que, como gobierno, tengamos que priorizar las grandes obras hidráulicas, ¿no? En algún momento el ministro de Agricultura ha anunciado los proyectos hidráulicos en Piura, que implican hacer las grandes represas que necesitamos en Piura, en Lambayeque, en Arequipa, en Cusco, etc. La idea es que podamos almacenar recursos hídricos y regular las cuencas. Las cuencas nunca han sido reguladas. Ministro, yo quería aprovechar para retomar una pregunta que le dejé antes de la pausa, que tiene que ver con el informe técnico final que dé cuenta de lo ocurrido tras el derrame de petróleo por Petroperú, ¿no? ¿Qué pasó? Han pasado más de 21 días, hay un informe ya emanado, cuál ha sido el área afectada, en qué están los trabajos de limpieza, en qué está la indemnización, de quién fue la responsabilidad, qué multas eventualmente se van a establecer. Ok, mira, hay varios etapas en este proceso. El derrame que se produjo en Talara, en la refinería, es Petroperú, es el titular, es el responsable. ¿Cuántos barriles fue?
entre 1 a 8 barriles, que es lo que se nos ha informado, tanto Oceanermin como UEFA determinarán en el informe. En base a eso declaramos en emergencia ambiental, ¿no? La emergencia ambiental es cuando se ocurre un evento súbito, y un derrame es un evento súbito que puede ser controlado dentro de los 90 días, como dice la norma. El primer informe de la DEA, de la situación como está, es a los 45 días de aplicado. Sin embargo, en conversación con el presidente de la UEFA, lo que se nos ha informado es que en los próximos 15 días debe tener ya un primer reporte. Es decir, no hay informe todavía. No, todavía, porque el primer informe de la DEA hasta los 45 días de establecida la DEA, es decir, a mediados de febrero deberíamos tener, ¿no? Pero hay informes preliminares. No, lo que pasa, por supuesto, son dos cosas. El informe... Los compatriotas de la región tienen derecho a aclarar no, sí, en menos de 45 días. Por supuesto. Sobre el área afectada, por ejemplo, y lo que se dijo de, a ver, al no haber colocado un cerco, ¿no? Que está incluido, esto tiene un nombre técnico establecido en los protocolos. Las mallas. La malla, correcto. La malla para evitar que el petróleo siga migrando, moviéndose, ¿no? Debido a la corriente y al oleaje. ¿Cuánto fue el área? ¿Se conoce? El área más aproximada es de 47 hectáreas. 47 hectáreas. 47 hectáreas, ¿no? De acuerdo al informe que presentó UEFA en el sobrevuelo. Esto ha hecho que toda empresa, minera, petrolera y cualquiera, tiene planes de contingencia para estos incidentes. Y lo que se evalúa, y lo que EFA evalúa en primera instancia, es la aplicación del plan de contingencia frente a un incidente. Por eso que se actúa y se solicita toda la información para haber hecho el control de ese derrame, ¿cierto? Entonces, lo que ha determinado UEFA es que hay 47 hectáreas en el mar, cuando se ve la mancha, ¿cierto? El área más impactada ha sido la playa de Capullanas, ¿no? Sí. Y es por eso que se le ordenó 8 medidas administrativas. Primero, las tres primeras, que hagan la limpieza de playa. ¿La limpieza en qué está? Hasta el reporte hasta la semana pasada de UEFA, ya la playa estaba sin presencia de hidrocarburos, pero eso no implica que se sigan haciendo los monitoreos, ¿no? Una cosa es ver superficialmente que ya no hay hidrocarburos. Pero podemos decirle a la gente que nos está escuchando, sobre todo a nuestros compatriotas en el norte y a la gente que tiene planeado, que las playas están completamente limpias, porque en un momento se dijo que la corriente había llevado incluso restos de petróleo hasta Cabo Blanco. Ha llegado, no a Cabo Blanco, ha llegado La Mancha, estaba llegando cerca al límite de la reserva mar tropical de Grau. Por eso es que se declara... ¿La reserva está impactada? No, no está impactada. Por eso que se declara se hace la declaración de emergencia ambiental, porque La Mancha estaba llegando al límite de la reserva. Los oleajes y todos y las acciones que ha tomado Petroperú en función a las medidas administrativas que ha puesto EFA ha hecho que eso ya esté hoy. La última información que hemos tenido por parte del presidente de UEFA es que se ha disipado la mancha. Sin embargo, eso va a ser corroborado entre el día de mañana y el lunes, con un sobrevuelo que se va a hacer sobre el mar de Talara para ver si ya esa mancha está disipada. De otra manera, ¿se ha determinado ya la responsabilidad? ¿Por qué se produjo el derrame? ¿En qué circunstancias? ¿Qué falló? El derrame es una fuga de una ruptura en una de sus tuberías. La dimensión está a cargo de Oceanermin, y Oceanermin es el que parte de su informe que entregue para hacer el informe único. La DEA tiene una función, Mávila, que se tenga un solo informe, que no se tenga informes de productos. Sí, por eso le pregunto. Ese informe va a ser sobre consolidado. Todo por la biodiversidad y por la reserva y por el rol que cumple su ministerio, ¿no? Nos preocupa sobre todo el daño, el impacto ambiental, para conocer qué es lo que se hizo mal o qué es lo que no se hizo. O sea, finalmente, si se colocó o no se colocó esta malla, y si no se colocó, ¿por qué? Porque el antecedente de esta situación es el caso Repsol, sí, claro. Por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿al final se establecerá una multa que tendrá que pagar la empresa? ¿Cuál es la indemnización? ¿Se ha negociado ya, se ha conversado con los pescadores o los afectados directamente, los operadores turísticos, por ejemplo, para establecer una indemnización? Sí. Son dos cosas. Las medidas de seguridad y la evaluación de las medidas de seguridad de las operaciones está a cargo de Oceanermin. Y las medidas ambientales de contingencia está a cargo de la UEFA. Ambos tienen que emitir un informe y sabremos realmente cuál es el motivo, cuánto fue en barriles lo que se... El día martes, por la noche, llegaron a un acuerdo los pescadores con la empresa Petroperú. Es un acuerdo, sí, es un acuerdo de terceros, porque es indemnización a terceros.
la parte de la remediación ambiental sí es el compromiso que tiene Petroperú dentro de la DEA para recuperar todas las áreas y los ecosistemas que se hayan visto afectados. La indemnización monetaria es entre terceros, ¿no? Con el tercero afectado. La multa, si es que hay o no multa, eso va a ser determinado después del informe y el cumplimiento de las 8 medidas administrativas que ha puesto UEFA, ¿no? Esos son los procedimientos. Así es. 80% de los peruanos vivimos en ciudades. Claro. De ellas, Trujillo y Lima figuran entre las peores del mundo, como pérdida de tiempo por el tráfico y como contaminación que los atascos acentúan. ¿Qué hace su ministerio frente a eso, habida cuenta de que hay muchas municipalidades a las que el tema no les interesa en absoluto o no actúan frente a él? Sí, son temas bien complejos para las municipalidades. Para el Ministerio del Ambiente, nosotros medimos la calidad del aire y tenemos todo un programa de medición y de conversaciones técnicas con los municipios y los gobiernos regionales. Cada uno va aprobando sus propias medidas también. Pero aquí lo que pasa es que el Perú tiene que ir cambiando y estamos cambiando. Es decir, tenemos que ir pasando a sistemas energéticos más renovables. Y el Perú, si ustedes, y veo que lo han informado en varias oportunidades, nosotros ya estamos migrando hacia electromovilidad. Bueno, todavía va a tomar tiempo. Bueno, va a tomar tiempo. La Estrategia Nacional de Cambio Climático mira al 2050 a llegar a carbono neutral. Eso implica que tengamos la implementación poco a poco de incorporar en nuestro parque automotor autos eléctricos, tanto para servicio público como para servicio particular, de tal manera que vayamos retirando los autos antiguos. Y aquí también hay un tema, si ustedes se ponen a analizar la ley, para el tema de los impuestos. En el Perú se pone impuesto a todo lo nuevo, no a lo antiguo. O sea, el que no contamina tiene que pagar impuestos. A propósito, ¿los vapeadores tienen impuesto? ¿Cuál? Los vapeadores. No hay. ¿Por qué? Porque, a ver, es interesante, ¿no? Es interesante cómo hay una presión, digamos, sobre la venta de cigarrillos, pero sin embargo se venden vapeadores y no se graba. Y son igual, bueno, no digo exactamente igual que la nicotina, pero también son dañinos para la salud. Sí. Y eso es un tema que está ahí. Así es. Hay sectores que tienen que regular. Yo conversando con mi ministro de Transporte, decíamos que tenemos que sentarnos a analizar qué necesidades, como otros países, por ejemplo, que ponen una regulación a los vehículos antiguos, de tal manera que mientras más antiguo vas pagando más tus impuestos, porque entiendo que contaminas más, sí. Y también hay más exigencias en los temas de control de emisión de gases. Entonces, aquí en el Perú todo es al revés, ¿no? Entonces, esa es una conversación que aún nos falta afinar, profundizar. Pero no hay una política pública para favorecer que se compren vehículos privados eléctricos. Sí, por supuesto. Sí, o sea, no hay una política como tal, no hay, ¿no? La estrategia lo que nos dice es que los sectores tienen que ir promoviendo el cambio en la matriz energética que tienen cada uno de sus sectores. Por ejemplo, muchas empresas que quieren alcanzar beneficios en el tema de reconocimiento ambiental por sus acciones, están hoy yendo hacia el cambio energético de sus automóviles y le dicen al MINAM, yo quiero ser reconocido por el Ministerio del Ambiente como una empresa pero son las empresas, neutral. Pero los privados. En el Perú se compran muchísimos autos por año, cada vez más, pero no hay ninguna política para favorecer que esos autos que se compren sean eléctricos o por lo menos híbridos. El mercado hoy está cambiando, Fernando. La entrada en vigencia, la entrada de los vehículos eléctricos al Perú, que han llegado como 500. Yo tengo información de que las personas hoy están mirando cuáles van a ser los costos, los precios de estos autos eléctricos para ir cambiándolos. Bueno, ¿no? pero ministro, a ver, con una mano en el pecho. Por un lado, los vehículos eléctricos llegan al Perú, estupendo, maravilloso, pero por otro se prolonga el permiso para que los colectivos estos, que parecen cafeteras andantes, cafeteras con llantas, sigan circulando. El Congreso apoya esas normas y el gobierno no dice, oye, un momentito, esto va en contra de una política ambiental para defender la calidad del aire de los peruanos. Entonces, ahí hay contradicciones. Vamos a tener, por un lado, autos eléctricos y por el otro, las custras estas prácticamente destartaladas que botan humo a su paso. Hay que abordarlo siempre los problemas desde varias miradas, ¿no, Fernando Mávila?
Claro, por supuesto que estas normas que a veces el legislativo saca para darles más oportunidades a estas personas que viven de ese rubro para que después hagan un cambio, está bien, pero las estrategias que usamos es ir mirando por qué ángulos podemos ir implementando medidas que al final los vas a ir retirando, ¿no? La idea es que este retiro sea progresivo, porque si no tendríamos que retirarlos de un bloque y después tenemos conflictos. Pero sentar una política, sociales, no sentar una línea. En todo caso, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ustedes, Ministro Castro, responsable Ministro. del ambiente. Esperamos de usted, naturalmente, mayor esfuerzo en todas las regiones de nuestro país y en todos los temas en los que somos vulnerables ante el calentamiento Solamente, global. si me permite. Álvaro, con su media sonrisa nos está dando la razón. Ojo No, con eso. quería que me permitan. Sí, este diga. año es importante, Mávila, Fernando. Van a estar en el Perú los ministros y ministras de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. El Perú ha promovido en junio del año pasado que se lleve una cumbre para establecer la agenda del agua en América Latina. Esta agenda del agua va a ser presentada de forma única, ningún país va a llevar independientemente su agenda, a la Convención de las Naciones Unidas de Agua, que va a ser el 2026 en Nueva York. Y eso le da nuevamente al Perú ese liderazgo en América Latina en materia ambiental, que hayan acogido la propuesta del Perú para que estén en Lima en mayo de este año. Estupendo. Y podamos seguir hablando de materia ambiental y cómo regulamos. Hay una política en Latinoamérica, Mávila, de poder comenzar a armar todos los países, tener agendas conjuntas, ¿no? Y poder Claro que tener sí. esos apoyos. Y apoyo también a nuestra base Machu Picchu en la Antártida, porque ahí hay Exacto. una reserva Así es. de agua muy importante. Muchas gracias, Gracias ministro, a por haber ustedes. estado con No, gracias a nosotros ustedes. esta mañana. 9.